Donald Trump, del Partido Republicano, fue elegido como presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2016. El partido de Hillary Clinton, los demócratas, se enojaron mucho porque perdió el Hillary. Intentaron encontrar diferentes maneras de decir que la elección fue una trampa. Y dijeron que Rusia estaba involucrada en influir a la gente de los Estados Unidos para votar por Trump. Siguen hasta la fecha en contra de Trump. Pero Trump tiene pie muy gruesa y sigue con sus planes. Está haciendo muchas cosas para los cristianos en los Estados Unidos que Hillary nunca hubiera hecho. En el estudio de varones, antes de fallecer Juanito, siempre venía y hablamos de esto y siempre decía, arriba Trump para mí. Nadie quiere. Bueno. Trump ha hecho muchas cosas, la verdad, para los cristianos. Y hace 2 años, cuando Trump empezó a refutar las acusaciones de los demócratas, él acuñó una frase que es muy popular ahorita. Y aunque está en inglés, la mayoría de los mexicanos conocen y saben qué es. Fake news. Fake news, noticia falsa. Y quisiera leer un artículo que encontré en línea, y espero que no sea fake news. No, hablé con Gerardo y sí, dice que sí. En agosto, hace 7 semanas de este año. Y fue en el sitio reporteindigo.com. Y la título es Las consecuencias de las fake news en México. Y dice así: en nuestro país se difundió viralmente la noticia falsa de robo de infantes en varios estados. Los rumores se esparcieron rápidamente, primero en redes sociales, luego de boca en boca. En varias partes del país se estaban robando niños, fue la noticia falsa. Cualquier persona no conocida debía ser vista como sospechosa. Fue tal el psicosis social que en menos de 48 horas, 4 personas fueron linchadas, quemadas vivas, acusadas de querer robarse a niños en Puebla y Hidalgo. Las fake news pueden tener consecuencias graves. Y tenemos que estar alertas de cosas que vemos en nuestros teléfonos, principalmente. Ha habido, por ejemplo, varias publicaciones que las personas nada más copian y reenvían inocentemente al grupo de WhatsApp de la iglesia, que no fueron verdades. Gracias a Dios que Gerardo ha hecho comentarios de esas para decirnos que son de verdad. Me acuerdo una vez que fue alguien que publicó que una joven extraviada y fue hace 2 años. Entonces necesitamos estar pendientes de las noticias falsas. ¿Y qué tal de las enseñanzas falsas de la Biblia? También pueden tener consecuencias graves, porque estamos hablando de nuestra eternidad. Aunque la frase fake news es muy reciente, ¿saben dónde empezó esto? ¿Y quién fue el primer mentiroso que publicó algo falso? Empezaron en el huerto de Edén, con Adán y Eva hace 6,000 años. El autor de la primera falsa noticia, la mentira, fue Satanás. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis
3, empezamos con versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ahí empieza, sino que sabe Dios que al día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo a bien y a mal. Y ahí empezaron las mentiras de Satanás que influyen en todos nosotros. Ahora vamos a buscar Juan 8:44. Juan 8:44. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es verdad. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes hoy a ver de las falsas enseñanzas. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Pedimos, Señor, que tú abres nuestros corazones para escuchar de ti en esta mañana. Úsame, Señor, como instrumento tuyo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La costumbre de las falsas noticias se ha desarrollando a través de toda la historia en la Biblia. Y vamos a ver varios versículos, no voy a hacer muchos comentarios, porque hay muchos, pero quiero que vean cuánto dice de falsas enseñanzas en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas, que fueron los voceros de Dios, representantes de Dios a la gente. Pero si un profeta era falso, vamos a ver Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Y versículo 20. Deuteronomio 18, 20. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Y algunos decían, ¿no? ¿Cómo sabemos si es verdad o no lo que están diciendo? Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló a tal profeta y no tengas temor de él. Las cosas que profetizaban los profetas tuvieron que suceder. Si no, la consecuencia era la muerte. No fue nada para tomar a la ligera. Dios no quería que personas hablaran falsedades en su nombre. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que los falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas se filtraron en varias congregaciones. Lo sabemos porque es un tema del que habla varios autores del Nuevo Testamento. Se trata de un tema muy serio.
Vamos a ver lo que dice Jesús primero. Mateo 7. Mateo 7. Y versículo 15. Si alguien puede leer, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gran parte de su ministerio de Jesús consistió en confrontar las falsas enseñanzas de los líderes religiosos de su época. Ahora vamos a ver Mateo 16. 16, versículos 11 y 12. Por favor, si alguien puede leer. Como es que no contestéis, ¿Entendéis? que no entendéis, que no fue por el pan que os dices que guardéis en la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la harina de los fariseos y de los saduceos. Saduceos. Jesús advertía a sus discípulos que se cuidaron de la doctrina falsa de los fariseos y saduceos. Los fariseos daban más peso a sus tradiciones a que la palabra de Dios. Siguen estrictamente la ley de Moisés y pensaba que iban a hacerlo porque eran el pueblo escogido de Dios, no por la fe. Los saduceos no creían en la resurrección, los ángeles, espíritus, ni vida después de la muerte. Pues Jesús les advirtió, no escuchen a ellos. El apóstol Pedro dedica la mayor parte de segunda de Pedro a advertir contra los falsos maestros. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, 1. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, introducirán encubiertamente. El sentido de esta palabra es que empieza con muy poco de falsa enseñanza. Y después poco a poco están agregando más y más. Y ya hay más al final, hay más falsa de enseñanza que la sana doctrina. Y dice, herejías destructoras. Se refiere a enseñanzas que destruyen iglesias, vidas. Y si no está frenado, entonces puede terminar en juicio de condenación eterna. Judas dedica todo su breve carta al mismo tema. Vamos a ver Judas, nada más hay un capítulo. Y vemos los versículos 3 y 4. Judas 3 y 4. Judas, antes de Apocalipsis. Amados por la gran solicitud que tenían acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros Exhortándoos que contentáis aliamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entregado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez dice encubiertamente, poco a poco, muy poco en el principio. ¿Y cuáles son las herejías aquí? Libertinaje. ¿Qué es libertinaje?
No hay reglas, ¿verdad? La gracia de Dios, yo puedo hacer lo que quiera, puedo pedir perdón y Él me perdona y sigo con el todo. Nieguen a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, y nieguen esas cosas. Poco a poco, tal vez no es evidente, pero empiecen a introducir esas cosas en sus prédicas y todo. Y Juan, en sus epístolas, advierte repetidamente de falsos maestros. Vamos a ver segunda de Juan, también un capítulo, de 7 al 11. Segunda de Juan. Empieza el versículo 7. Confiesen que Jesucristo no ha venido en carne. No vino. Pero si una persona que enseña la sana doctrina dice que tiene Dios. Pero si no tiene a Dios. Y las últimas palabras de Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, les advirtieron también. Hechos 20, 28 a 30. Hechos 20, 28 a 30. Por tanto, mirad que por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros nuevos capaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es interesante que dice, entrarán en medio de vosotros, adentro de la iglesia, que personas van a empezar a decir cosas no sanas, no sana doctrina, y atraer diferentes los discípulos, dice, tras sí a los discípulos. Y sus cartas finales de Pablo a Timoteo y a Tito enfatizan varias veces la necesidad de una sana doctrina. Tito 1:9 habla de un anciano. Tito 1:9. De tenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana enseñanza. Sigue explicando que hay muchos habladores y engañadores vacíos que están trastornando a sus hogares enteros a través de la enseñanza falsa. Y en 2 de Timoteo, después de decirle que predicara la palabra, 2 de Timoteo 4, Pablo explicó a Timoteo, 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las papias. No sufrirán la sana doctrina, no quieren escuchar la buena enseñanza. Apartarán de la verdad el oído
se volverán a las fábulas. Y otro, al final de su carta de los Romanos. No nos debe sorprender que en medio de dar a recibir cálidos saludos a los santos, interrumpe esta advertencia para tener cuidado con los falsos maestros. Romanos 16 y 16. Si lees todos los versículos anteriores, saludos. Nosotros somos uno, tanto os saludan todas las iglesias de Cristo. 16 dice Romanos. 18, hasta 18. Perdón. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezan contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de los que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes, con suaves palabras y engañan a los corazones de los ingenios. Entonces, todos los primeros 15 versículos está hablando saludos. Y después de esto también, saludos y termina. Pero aquí se dice, fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Algunos comentaristas han pensado que esos versículos son abruptos y fuera de contexto, que debe haber sido agregado por otro autor. Pero Pablo luchaba constantemente contra los falsos maestros, que perseguían sus pasos y pervertían la verdad del Evangelio. Y por lo menos vimos que también Jesús, Pedro, Judas y Juan advierten a los miembros de las iglesias a estar alertas por los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y una pregunta, ¿qué nos hace pensar que los falsos maestros se acaban? ¿O se acabaron cuando terminó de escribir el Nuevo Testamento? Como dije, a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia, se han levantado falsos maestros. Y en estos días también. En el estudio de varones, el viernes, Gerardo estaba hablando de un pastor africano. Se llama Mboro. ¿Han escuchado de él? Yo no había escuchado. Su nombre real es Paseka Motseunenga. Y él se considera un profeta de Dios. Durante un servicio de Día de la Resurrección en 2016, dice que fue llevado al cielo durante el servicio. Mientras estaba ahí, tomó selfies en el cielo con su Samsung Galaxy smartphone. Después las vendió por equivalente de 6,700 pesos cada uno. Y después de pagar, podrían recibir la foto por WhatsApp, por Face. También garantizó la entrada al cielo por el doble del precio de la foto. 13,400 pesos, ya tienes tu boleto de oro para entrar al cielo. No sé si ese es original, la verdad, que estaba vendiendo, pero ese es el pastor. Eso es selfie en el cielo. Por si no fuera poco, en agosto de 2016, el mismo año, me imagino con el dinero que ganó de sus fotos, compró un carro de lujo, un BMW, que costó equivalente de 2,675,000 pesos. Aquí es una foto de él comprándolo. Y ya mejor a él. Un año después, en julio de 2017, el pastor Mboro
publicó en Facebook que fue al infierno para librar al mundo de la maldad y terminar con Lucifer. Él escribió lo siguiente en Facebook: cuando Satanás me vio, con pánico dirigió a todo su ejército hacia mí para matarme. Como Sansón en la Biblia, los maté. Satanás fue mi última víctima. Después de tanta crítica, en pocos días negó que fuera él que lo publicó y lo eliminó. Y dijo que nunca fue al infierno. Si lo publicó o no, bueno, Dios sabe. ¿Qué les parece? ¿Qué concluimos de este falso maestro en Boro? Enfatiza la qué? La prosperidad, ¿no? Ella tiene todo. En sus ojos está bien comprar un BMW y convence a la congregación. La razón que dijo, que Dios lo bendijo con él por su ayuda a los pobres. Él ayudó a los pobres, entonces Dios le bendijo con ese carro. Y las personas están siguiendo al hombre, el pastor, y no a Dios. Y del Evangelio de Cristo, quién sabe, ni una palabra. Entonces estamos alertas a las falsas enseñanzas. Gerardo y yo os hemos enseñado las 19 bases doctrinales de nuestra iglesia por los últimos 6 meses para que puedan saber lo que creemos y enseñamos, basado solamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando escuches a algún predicador o enseñanza de alguien que no te suena, puedes buscar en la Biblia por ti mismo, hablar con Gerardo o conmigo. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Pero qué debemos hacer para cuidarnos de los falsos maestros? Me encanta lo que los hermanos de Berea hizo en Hechos 17. Vamos a buscar Hechos 17. Pablo y Silas estaban predicando a la gente y el público se enojó. Los metieron como un juicio. Entonces fueron de ahí a Tesalónica, fueron a Berea. Leemos en versículo 10, Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues cada día las escrituras para ver, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Qué es escudriñando? Examinando profundamente cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. No importaba porque el mismo Pablo fuera el que estaba enseñando. Ellos analizaban lo que se les enseñaba, pero no conforme a lo que pensaban ellos mismos, sino comparando lo que escuchaban con lo que dicen las Escrituras. ¿Y ustedes son así con Gerardo, conmigo? ¿Ustedes examinan las Escrituras cuando predicamos aquí enfrente de ustedes para ver lo que decimos es correcto? Repito, no es que solamente Gerardo y yo tenemos la verdad aquí. Vamos a buscar en la Biblia porque es la palabra de Dios. Y solamente ahí podemos encontrar la verdad de Jesucristo. Una vez en Ciudad Azteca, predicaba sobre el profeta Balaam. ¿Se acuerdan de él? Su historia es muy interesante y puedes leerla en Números 22 a 24. Pero fue una persona
que habló con su asna. También fue contratado por Balac para maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió. Y nada más salieron bendiciones de su boca sobre Israel en 3 ocasiones diferentes. Mencioné en el sermón que Balaam fue un adivino, pero en Números no lo menciona así. Entonces, después del sermón, un hermano se me acercó y me preguntó por qué dije que era un adivino. Entonces, gracias a Dios, cuando estaba estudiando, pude mostrarle en Josué 13, dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces necesitan estar atentos a lo que decimos aquí en el púlpito. Para cuando escuches algo que te suena raro, puede preguntarnos. Ahora, con todas esas advertencias de los autores del Nuevo Testamento, ¿creen que es importante para nosotros estar alertas a los que enseñan una doctrina diferente de la doctrina de Cristo? Aquí en la iglesia estamos teniendo cuidado de lo que enseñamos y como dije, ustedes tienen la opción de escuchar, analizar, cuestionar cuando lo que enseñamos no está conforme a las Escrituras. Y cuando invitamos a alguien a predicar, tenemos mucho cuidado de ir a predicar también conforme a lo que dice la Biblia. Bien, pero ¿qué pasa fuera de este lugar? Todos estamos expuestos a escuchar o recibir falsas enseñanzas, creerlas, tomarlas como verdaderas. ¿Y cómo podemos distinguirlos? Hay demasiadas enseñanzas y con el internet se difunden más fácilmente. No podríamos tomar una por una, pero ver si es verdad o mentira, pero sí podemos conocer muy bien lo que creemos. Y cuando se presente alguna falsa enseñanza, será muy sencillo reconocer que no es bíblica. Aún en mi preparación de sermones recientemente, he descubierto más información en Google de un pasaje que no es sana doctrina. Tengo que estar muy cuidadoso de los comentarios y artículos sobre ciertos temas y pasajes que no enseñan lo que creemos. Y los últimos 2 cartas de Pablo que queremos ver, donde tuvo que escribir para rectificar las falsas enseñanzas con Gálatas y Colosenses. Pablo tenía una preocupación grande por los Gálatas. No era sorprendente porque la doctrina falsa era específicamente sobre el Evangelio. Vamos a ver Gálatas 1. Gálatas 1, de 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues cualquier persona que estaba predicando un evangelio diferente, dice que sea anatema, sea maldita. Literalmente, anatema significa dedicado a destrucción, apartado de Dios. Pablo no pudo creer que tan pronto que él salió después de fundar la iglesia, que falsos maestros habían entrado y empezaron a predicar otro evangelio. Los falsos maestros enseñaron que tenían que seguir la ley de Moisés y ser circuncidados para ser salvos. Los congregantes lo creyeron. Y Pablo estaba como, no puedo creerlo.
Entonces en Gálatas 2:16, Pablo los explica. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pues muy claro aquí, ¿no? No es por las obras de la ley. Nadie será justificado. Y los maestros falsos estaban diciendo, sí, seguir la ley, ser circuncidado, ya son salvos. Pablo dijo, ¿cómo que no entienden? Sería como si después de 6 meses de haber estudiado la doctrina que creemos según la Biblia, alguien viniera a predicar la salvación puede perder. Y ustedes, ¿sí? ¿Sí puede? Y Gerardo dijo como, ¿cómo? ¿No? Ahora vamos a leer otro versículo sobre los falsos maestros. Buscan Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Pablo nunca había estado en Colosas, pero recibió noticias de Epafras. Capítulo 2. Y Epafras le dijo de las enseñanzas falsas, Jesús no era Dios. Colosenses 2, no he dicho el versículo. Ya están atentos, qué bueno. Pero ellos dijeron que Jesús no era Dios en Colosas, los falsos maestros. Pero Pablo, el hecho que Jesús era creador y salvador, no era negociable. Y para nosotros tampoco. Entonces escribió acerca de estas cosas en Colosenses. Y vamos a ver el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a ver este versículo un poquito más profundo. Pablo buscaba una manera de ayudarles a batallar en contra de estas enseñanzas falsas de la deidad de Jesús. Le explico un poquito de la estrategia de cómo los falsos maestros meten su doctrina, como vimos poco a poco, ¿no? Empezamos viendo la primera parte del versículo y dice, mira que nadie os engañe. La palabra engañe es un término militar. Y si quisiéramos traducirlo literalmente, sería algo como, mira que nadie te lleva como un cautivo. Los falsos maestros no andaban en la calle ganando a los no cristianos, como los testigos de Jehová, los mormones, cualquier otra secta. Según Pablo, los falsos maestros en Colosas, en un sentido, secuestraban a las personas de sus iglesias. Los tomaron como prisioneros de guerra con sus falsas doctrinas. Si hablas con las personas que son parte de las sectas anticristianas, encontrarás que, no siempre, pero la mayoría del tiempo es un tiempo u otro, estaban asociados con una iglesia cristiana, de una denominación u otra. ¿Y por qué? Porque no sabían la sana doctrina. No se daban a la tarea de leer la Biblia, pues su iglesia no enseñaba la sana doctrina. Pudieran ser cautivados por una doctrina falsa fácilmente. ¿Y cómo era posible que los falsos maestros cautivaban a la gente de Colosas? La respuesta es simple, porque los cristianos no conocían bien la palabra de Dios. Veamos el versículo 8 otra vez.
la gente empieza a ser fascinada. ¿Por medio de qué? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando alguien no sabe las doctrinas básicas de la fe, puede ser fácilmente cautivado y llevado como un prisionero de guerra por la filosofía, o sea, las ideas, los conceptos que uno mismo tiene acerca de Dios y el mundo que cree, que no son basados en la palabra de Dios, son basados en su sabiduría propia. Filosofía significa amor a la sabiduría. Para esos falsos maestros, su filosofía, o sea, su concepto de la vida cristiana, era una mezcla de cristianismo, judaísmo y creencias paganas. Pablo dice que las filosofías no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña y son huecas sutilezas. ¿Y cómo se presentan estas sutilezas en las redes? A veces no son mensajes que nieguen abiertamente la obra de Cristo, pero se enfocan en la fortaleza del ser humano. Exaltan las cualidades humanas, hermosos, del hombre, su derecho a ser feliz y pleno. La enseñanza sutil detrás de esto: tú puedes, porque vales mucho y tienes todo dentro de ti para lograrlo. La enseñanza real no necesitas Dios para eso, ¿verdad? Otra vez es la razón que acabamos de pasar los últimos 6 meses predicando sobre cada punto de nuestras bases doctrinales. Vimos lo que esta iglesia cree que Dios, de Cristo, de Espíritu Santo, los dones de salvación es por la fe, sin obras. Una persona no puede perder la salvación. Vimos de los tiempos finales, juicios, eternidad y las dispensaciones. Queremos que ustedes sepan esas cosas, que no sean cautivados por enseñanzas diferentes. Cuando alguien empieza a decir algo contrario a lo que enseña la Biblia, pueden reconocer que algo no suena bien. Si alguien tiene una duda, pregunten. Si quieren una copia de las bases doctrinales de nuestra iglesia, solo pídanlas. Con gusto les daremos una copia. Y Pablo dice que las cosas que los falsos maestros están enseñando son huecas sutilezas, son vacías, no tienen valor. También dice, según las tradiciones de los hombres. En otras palabras, sus enseñanzas son inventadas por el hombre. Sus enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios ni en las palabras de Cristo. Vienen fuera de la palabra de Dios, y Pablo dice, sean alertas en contra de cualquier persona que enseñe cosas que no están basadas en la palabra de Dios. También dice que sus enseñanzas son conforme a los rudimentos del mundo. Es un término muy difícil de interpretar. Leí varias posibles interpretaciones y nadie pudo concretarlo. Pero de lo que investigué, creo que está hablando de espíritus básicos del universo y los ángeles que influenciaban los cuerpos celestiales. Podemos identificarlo con astrología, donde se cree que la posición de los planetas y las estrellas controlan el destino humano. William Barclay escribe: hombres y mujeres creían que su vida entera estaba ordenada por las estrellas y los planetas. Si un hombre nació bajo una estrella afortunada, todo estaba bien. Si nació bajo una estrella que trae mala suerte, no podría buscar la felicidad. Los hombres y mujeres eran esclavos de las estrellas y solo había una manera de escape. Si supieran el secreto o la clave, podían escapar de la influencia de las estrellas en sus vidas.
Y es muy probable que los falsos maestros en Colosas estuvieran ofreciendo ese secreto. Decían cosas como, Jesucristo es muy bueno para sus vidas y puede hacer mucho para ti, pero no puede ayudarles a escapar de su sujeción a las estrellas. Necesitan el conocimiento y tenemos este conocimiento. Y la clave que necesita para escapar de estas cosas. Y algunas de las personas en la iglesia en Colosas probablemente habían salido de esta manera de vivir y fueron salvadas de ella, pero todavía estaban luchando con ese concepto y llegan los falsos maestros y dicen que tienen el secreto y los hermanos piensan, ¿qué tal si están diciendo la verdad? Y muchos predicadores que usan la Biblia, los cantos cristianos para decirnos que debemos pagar dinero para ser sanados o hacer una especie de intercambio, negociación con Dios para recibir sus bendiciones. Ya les platiqué al principio de este pastor africano. En Ciudad Azteca, una mujer de nuestra congregación fue a unos eventos de sanación. Los doctores dijeron que tenía como 17 enfermedades o algo así. Y ella salió igual. Ellos oraron por ella y todo. Y ellos dijeron, hermana, no tienes tanta fe para ser sanada. Ella dijo, yo creía, yo tenía fe que me podían sanar. Pero sabemos que Dios sana, ¿no? Pero en su tiempo y según su voluntad. Y Pablo termina el versículo por decir que los falsos maestros están enseñando ideas y conceptos sin significados, vacíos, que vienen según sus tradiciones, los rudimentos y no según Cristo, punto. Todo lo que están enseñando no están de Cristo. Todas esas enseñanzas falsas no vienen de Cristo. Y Pablo quiere recordar a los colosenses que Cristo es el preeminente en todo. Tiene toda autoridad. Las estrellas y los planetas no tienen control sobre ellos, pero Cristo tiene control de todo. Ahora sería bueno pensar por un momento qué tipo de sutilezas o filosofías huecas nos están invadiendo en nuestros días. Tal vez estamos muy alertas con respecto a sectas, cuya enseñanza contraria a la Biblia es muy evidente. Pero ¿qué tal con aquellas cosas que no son tan obvias? En nuestros días las formas de engañar también son muy variadas y muchas veces muy sutiles. Hoy es más fácil porque no solo se infiltran físicamente a las congregaciones, ahora se meten directamente a nuestra casa a través de nuestro teléfono y cualquier dispositivo con internet. Entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, estemos alertas ante toda la información que recibimos a través de la televisión, amigos, compañeros, internet, redes sociales, cadenas que pueden parecer muy bonitas, muy verdaderas, pero están envueltas en graves verdades. Por ejemplo, el secreto de la felicidad. Dios te ama, quiere que seas feliz. Sigues estos sencillos pasos y serías prosperado en todas las áreas de tu vida. Todo esto envuelto en una música muy suave y adormecedora. Imágenes con paisajes bonitos. Una pregunta, ¿Dios te ama? Sí. ¿Y quiere tu felicidad? ¿Te va a hacer prosperar en todo? No, claro que no. ¿Dónde queda el Evangelio de Cristo? ¿Desde cuándo Dios es genio de la lámpara que te concede tus deseos con solo darles órdenes?
También encontramos mensajes, cadenas y anuncios que te ofrecen decir tu futuro. Y hagas ciertos ritos que te darán prosperidad y felicidad. Y ustedes me dirán, ¿cómo crees que voy a caer en todo eso, Mark? Tal vez tú no, pero ¿qué tal tus hijos? ¿Ellos saben distinguir una información falsa de una verdadera? ¿Les permites navegar por la red libremente? ¿Quieres que conozcan la buena doctrina? Estudia con ellos. Envíalos a sus estudios de jóvenes. Hacemos toda esta información por el filtro de la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola, la Biblia. Entonces, hermanos, queremos como liderazgo que no sean cautivados como prisioneros de guerra por falsas enseñanzas. Esa es la razón que no dejamos cualquier tal fulano venir aquí y predicar, a menos que sabemos que tiene la misma doctrina que nosotros. Han escuchado que la mejor forma de detectar el billete falso es conocer cómo es un verdadero. También hay un montón de enseñanzas falsas, pero si saben la sana doctrina, pueden distinguir la falsa. Y finalmente, ¿cómo puedes cuidarte del autor de las fake news? Escudriña tu Biblia como los de Berea para ver lo que decimos y lo que escuchas y lees en las redes o en YouTube es correcto. Si no lo hacen, pueden ser muy susceptibles a creer falsas doctrinas. Vamos a orar. Señor, doy gracias por lo que tu palabra dice a nosotros. Señor, es muy difícil distinguir lo correcto, la sana doctrina de la falsa. Hay mucha advertencia en tu palabra que empezó desde el huerto de Edén. Y pedimos, Señor, por esta iglesia, que podamos saber la sana doctrina. Y cuando escuchamos algo diferente, que nos llama la atención, que podemos escudriñar tu palabra para ver lo que dicen es correcto o no. Gracias, Señor, por ese tiempo de ver esos versículos. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir firmes en la sana doctrina de Cristo. Que no desviemos, Señor, de ella. Y ahora quiero preguntar a las personas que están aquí, si nunca han aceptado a Cristo como su Salvador, puedes hacerlo hoy en la mañana, porque es la más importante decisión que puedes tomar de tu vida. Todos estamos separados de Dios por nuestro pecado. Una mentira piadosa. Estamos separados de Él. Y Él sufrió en una cruz hace 2000 años para darnos la vida eterna. Todo lo que hacemos no nos lleva al cielo. No podemos comprar un boleto como un burro quería hacer. Pero nada más es por lo que Cristo hizo la cruz y murió en tu lugar, en mi lugar, para que puedas tener la vida eterna. No puedes hacer cualquier cosa buena, ser bautizada, tener la iglesia, ayudar a la gente para entrar en el cielo, nada más por pedir perdón por tus pecados. Y Él te salva. Pues si no estás seguro de tu salvación, si mueres saliendo de aquí, ¿sabes que irías al cielo? Si no, levanta la mano, quiero orar. Para que puedan tener esa seguridad.
Señor, te damos gracias otra vez por ese día, por lo que vimos de tu palabra. Y ayúdanos otra vez a estar cuidadosos, alertas a las falsas enseñanzas que escuchamos día tras día. Y seguimos firmes en la doctrina sana de Cristo. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.